Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña el día de hoy Edwin Morón. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estaremos platicando sobre el segundo coloquio de Semiótica y Espiritualidades realizado en la Universidad Intercultural del Estado de México. Además estará con nosotros el doctor Julio Horta Gómez, uno de los encargados de la coordinación de este coloquio. También tenemos la participación de diferentes secciones en este programa, como Alternativas del Buen Vivir, De Comunidad en Comunidad, Semanario de la UIM, Voces y Visiones y Nudos para Trenzar el Tejido Social. Quédense en Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Cuando hablamos del buen vivir, vienen a nuestra mente conceptos, definiciones, planteamientos muchas veces teóricos o incluso filosóficos de lo que es el buen vivir. Pues bien, hoy te quiero plantear una imagen de lo que puede ser o de lo que es el buen vivir. Imagínate un árbol que tiene unas raíces, un tronco, unas ramas y unas hojas, como todos los árboles. Pues ese árbol, en sus raíces, tiene un conocimientos que nos arraigan a la tierra y que nos dicen de dónde viene el buen vivir, de dónde vienen los saberes ancestrales. Las raíces simbolizan nuestro origen y también el conocimiento que nos han transmitido los ancestros y que se ha distribuido a través de generaciones y generaciones mediante la palabra, mediante los usos y las costumbres, para contarnos, para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y cómo hacemos para mantener la vida. Esos conocimientos básicos, bases ancestrales y del origen de lo que es la cultura, el pensamiento que sustenta una forma de vida para ese árbol. El tronco también simbólicamente lo podemos trasladar a la idea de los conceptos, principios, preceptos que mantienen como un tronco firme la vida en plenitud o la práctica del buen vivir. Allí estarían esas bases fundamentales que mantienen firme ese conocimiento. La reciprocidad, que es el dar y el recibir, o la relacionalidad, que dice que todo está relacionado con todo, o la complementariedad del día y la noche, la vida y la muerte, de que todo tiene distintos complementos. Y así se constituyen en todas esas bases y ese fundamento que mantienen el árbol firme. Porque si el tronco se tuerce, el árbol se puede caer o puede crecer débil o incluso no crecer. Eso es lo que puede suceder cuando los principios del buen vivir no se aplican, pero si se mantienen, se preservan y se practican, crecen las ramas, crecen las hojas, que la podemos trasladar como imagen a las distintas grupos familiares o comunidades que con sus ojos y frutos alimentan la vida, mientras reciben la luz que se transforma en energía y en alimento. También cada árbol puede ser una familia que crea un bosque y muchos bosques diversos, distintos, según los paisajes diversos que pueden haber, son las múltiples posibilidades de vivir el buen vivir. En esta humanidad que estamos empezando a habitar en un planeta que nos invita a explorar las raíces, el tronco,
a buscar en las ramas y en las hojas todo ese conocimiento que nos permite vivir la vida plena, para así poder recuperar y revitalizar el buen vivir en nuestra localidad. Porque recuerda, todo está en nosotros y es el momento de volver a la raíz para fortalecer el tronco y permitir que florezcan las ramas, las hojas, la vida y el bosque, para que salgan los frutos de la nueva humanidad y las semillas que puedan caminar la vida plena, que es el buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues para dialogar sobre las actividades del segundo coloquio de semiótica y espiritualidades se encuentra con nosotros el doctor Julio Horta Gómez. Vamos a escuchar algunos datos de su biografía y regresamos. Filósofo, semiólogo y comunicólogo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta además con la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Realizó el posgrado en Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en el área de Sociolingüística y Cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como académico y profesor de nivel de licenciatura. Una de sus publicaciones es el libro Sociosemiótica y Cultura, Principios de la Semiótica y Modelos de Análisis. Continuamos en Conexiones. Un saludo, colegas, muchas gracias por invitarme a participar de nueva cuenta en Conexiones, este espacio radiofónico de difusión cultural y de investigación académica. Agradezco mucho la invitación de mis colegas Verónica Trujillo, Edwin Morón, y pues con gusto vamos a platicar algunos temas interesantes respecto a la semiótica. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Platícanos un poco sobre cómo se puede pensar este vínculo, esta relación del campo de estudio de la semiótica con la espiritualidad. Quizás conviene iniciar diciendo que la espiritualidad y las ritualidades han sido campo de investigación de las ciencias sociales desde ya una larga trayectoria. Disciplinas como la antropología, la filosofía de la religión, la sociología, se han encargado de explicar cómo es que se construyen dichas ritualidades y cómo es que a través de ciertos lenguajes se ha significado el entorno social. Por supuesto, este objeto de estudio ha sido de amplio interés dentro del campo de la semiótica, específicamente desde la antroposemiótica y en particular desde la semiótica de la cultura. Puesto que la semiótica es una disciplina que se encarga de estudiar las estructuras del lenguaje, los procesos de comunicación y las relaciones de significación, queda claro que el estudio de las ritualidades y la espiritualidad han sido un objeto casi natural de nuestras investigaciones. Lo que nos interesa desde el campo de la semiótica es comprender cómo los símbolos le han permitido al ser humano distinguir ontológicamente la significación de sus entornos sociales. En este sentido, nos interesa, por ejemplo, siguiendo la hipótesis de Mircea Eliade, nos interesa distinguir los espacios simbólicos que significamos como sagrados y los espacios profanos. También nos interesa comprender cómo es que segmentamos el tiempo, cómo hay un tiempo ritual sagrado que nos conecta con cierta orden de la naturaleza y por otro lado, cómo hay un tiempo profano que organiza nuestros entornos cotidianos, como nuestras prácticas laborales, nuestras actividades económicas, nuestras actividades familiares. Comprender cómo significamos los entornos a través de símbolos y estructuras rituales ha sido fundamental para entender cómo es que se organizan las sociedades humanas. Pero quizás convenga ser un poco más específico en lo que estamos platicando. Una cosa es estudiar las ritualidades y otra cosa es estudiar la espiritualidad.
Dentro de las ritualidades nosotros estudiamos a nivel de semiótica 2 dimensiones. Por un lado, las estructuras narrativas que denominamos mitos, y por otro lado, las estructuras y prácticas performativas que denominamos rituales. De muchas maneras, mitos y ritos se van a interrelacionar para construir una realidad ontológica sagrada. Pero lo interesante en este campo de investigación es que los ritos, en tanto prácticas performativas, no solo se enfocan dentro del campo de la semiótica a las prácticas que vamos a designar como religiosas o sagradas. También encontramos ritualidades en las prácticas de consumo, en las organizaciones sociales, en las convivencias cotidianas, y eso nos permite abrir un espectro de investigación muy interesante. Porque entonces, a diferencia de la antropología, de la sociología o de la filosofía de la religión, la semiótica de la cultura estudia las ritualidades no solo como prácticas que están vinculadas con entornos sagrados, sino que también nos permite estudiar las ritualidades como parte de una organización de comportamientos cotidianos. Entonces, por ejemplo, encontramos cómo las personas, al realizar sus compras en el supermercado, realizan ciertos rituales que corresponden al modo en el que organizan esa práctica social. También, por ejemplo, lo encontramos en el deporte. Vemos cómo ciertos equipos o ciertos deportistas realizan rituales antes de iniciar un partido. Y también vemos, por ejemplo, rituales de intercambio académico, como son, por ejemplo, las fiestas de titulación, la entrega de diplomas, etc. Entonces, las ritualidades para la semiótica, a diferencia de la sociología, de la religión y la antropología, no solo se van a centrar en el modo en el que ontológicamente los seres humanos designan sus entornos sagrados, sino también el modo en el que organizan sus prácticas cotidianas. Por otro lado, cuando hablamos de la espiritualidad, estamos hablando de una consecuencia ontológica de los ritos y de los mitos, del modo en el que las personas asumen ciertas explicaciones religiosas y seculares respecto a sus entornos. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando del modo en el que los intérpretes comprenden su realidad e interpretan su realidad a partir de estructuras mitológicas y estructuras rituales. Es muy interesante porque entonces, a partir de esta perspectiva, los seres humanos pueden ontológicamente y epistemológicamente comprender cómo es que ocurre la naturaleza, cómo es que ocurre la organización social y cuál es la relación entre cultura y naturaleza, de tal manera que les permite posicionarse dentro del mundo. Bienvenidos a Voces y Visiones. Bienvenidos a Voces y Visiones. Mi nombre es Roberto y el día de hoy les voy a contar un poco de la película Te Prometo Anarquía, estrenada en el año 2015. Te Prometo Anarquía es una película mexicana dirigida por Julio Hernández Cordón que ofrece una mirada cruda y apasionante sobre la juventud, la identidad y las complejidades de la sociedad contemporánea. La trama sigue a Miguel y Johnny, dos amigos cercanos que comparten una conexión más allá de la amistad, ya que están involucrados en el negocio clandestino de la donación de sangre. Ambientada en la Ciudad de México, la película retrata la vida de estos jóvenes skaters y su involucramiento en un oscuro mercado de sangre, lo que desencadena una serie de eventos que desafían su lealtad y determinación. La narrativa de Te Prometo Anarquía se destaca por su enfoque íntimo y realista, explorando temas como la sexualidad, la identidad de género y las relaciones humanas con una autenticidad impactante. La fotografía de María Seco capta la energía cruda y visceral de la vida en la calle, mientras que la banda sonora aporta una vibración punk que complementa perfectamente la estética rebelde de la película. A través de su perspectiva, sin concesiones y su mirada sin filtros a la realidad,
La película invita a la reflexión sobre la juventud, la amistad y la complejidad de las decisiones que enfrentamos en la búsqueda de nuestra propia identidad. Es fascinante conocer el enfoque que Julio Hernández Cordón adoptó para la creación de Te Prometo Anarquía, ya que tuvo la decisión de reclutar a los protagonistas a través de Facebook, basándose en su afinidad por el skate en lugar de sus habilidades actorales. Esto, sin duda, contribuye a la autenticidad palpable de la película, ya que las acciones se relacionan con las experiencias y pasiones reales compartidas con los actores. Claro, además de la dualidad entre la historia de amor y la representación de la violencia social, agrega capas adicionales a la trama, mostrando la complejidad de las vidas de los personajes, por lo que la película se convierte así en un reflejo conmovedor y desolador de la realidad, utilizando la narrativa de la relación y la violencia para explorar las complejidades emocionales y sociales de la juventud contemporánea en México. Te Prometo Anarquía se encuentra disponible en la plataforma de Prime Video. La información de esta cápsula fue obtenida del sitio web Fuera de Foco. Los dejamos con Perro Negro y Callejero, interpretada por Three Souls in My Mind. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Ni tengo edad, soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. A nadie le importa mi porvenir, está escrito que tengo que sufrir, tengo que vagar y vagar y vagar y vagar, no tengo conciencia ni tengo edad, soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. Esto fue Voces y Visiones. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Ya estamos de regreso en Conexiones y hoy estamos dialogando con el doctor Julio Horta Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien es uno de los organizadores del segundo coloquio de semiótica y espiritualidades llevado a cabo en la Universidad Intercultural del Estado de México. Platícanos, Julio, ¿de qué manera la perspectiva humana sobre lo espiritual se vincula con su quehacer cotidiano? Es decir, cómo este vínculo genera aspectos simbólicos que inciden en la vida diaria. Bueno, para destacar el valor del estudio de los rituales dentro del campo de la semiótica, nos conviene quizás precisar la noción de símbolo, una noción que se ha utilizado comúnmente para hablar de las prácticas rituales y religiosas. Esto no necesariamente es un error. Asociar la noción de símbolo a prácticas religiosas
ha sido parte de una tradición de conocimiento posicionada por la antropología de la religión, la sociología de la religión y, por supuesto, la perspectiva de la filosofía. En estos ámbitos de conocimiento, el símbolo constituye una manifestación ontológica, es decir, el símbolo es la expresión humana que revela la comprensión de la relación entre la cultura y el orden trascendente de la naturaleza. Entonces, dentro de estos campos de conocimiento, pensar en la cruz cristiana o pensar en el árbol de la vida de las filosofías y religiones orientales coincide justamente con estudiarlas como símbolos, porque estas manifestaciones expresan esa comprensión ontológica de un orden trascendente. Un orden trascendente que se vincula no solo con la naturaleza y el universo, sino también con la cultura. Entonces, pensar el símbolo como una manifestación ontológica trascendente es importante dentro de estos campos de conocimiento. Pero es distinto desde el punto de vista de la semiótica. Dentro de la semiótica, primero, cabe señalar que la unidad de análisis general es el signo, no el símbolo. Y dentro de este campo de conocimiento, el símbolo es un tipo de signo, que al igual que otros tipos de signos, pueden generar procesos comunicativos. La semiótica no se pregunta por el carácter trascendente de esos procesos comunicativos. La semiótica se pregunta por las estructuras y funciones comunicativas de esos signos. La semiótica se pregunta por la efectividad comunicativa de los símbolos. Entonces, cuando nosotros buscamos estudiar los rituales, considerando desde el punto de vista de la semiótica el estudio de los símbolos, tenemos que comprender que el símbolo es un signo abstracto y codificado convencionalmente. En ese sentido, un símbolo, de acuerdo con Humberto Eco, es una unidad cultural, es decir, una noción o un concepto que ha sido codificado por las estructuras del lenguaje de una colectividad. El símbolo, entonces, en semiótica no se reduce al carácter religioso trascendente, sino que se puede extender a toda manifestación performática y comunicativa que compone la cultura cotidiana. En estas prácticas cotidianas nosotros vemos entonces cómo operan símbolos de nueva cuenta, entendiendo por símbolo nociones culturales, nociones convencionales, conceptos codificados culturalmente. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay un concepto de belleza que articula las prácticas sociales, y este concepto de belleza es una noción simbólica que va a determinar performáticamente toda una serie de prácticas sociales, individuales y colectivas. Esta noción de belleza, por supuesto, también supone toda una serie de rituales, y entonces vemos cómo la gente, antes de ir a una reunión importante o antes de ir al trabajo, realiza toda una serie de rituales para embellecer sus rostros, para embellecer sus cuerpos. De ahí que entonces, dentro del campo de la semiótica, si atendemos a esta precisión del símbolo, podemos entender que el estudio de lo ritual se extiende hacia la vida cotidiana, porque es en la vida cotidiana donde se articulan las nociones simbólicas que organizan no solo el pensamiento de los intérpretes, sino sus prácticas sociales cotidianas. En este sentido, ¿cuáles son los propósitos del coloquio sobre semiótica y espiritualidades? Así pues, el propósito fundamental para organizar un coloquio enfocado hacia el estudio de la semiótica de las ritualidades tiene como propósito comprender estas prácticas humanas, estas prácticas colectivas, y sobre todo entender cómo son los entornos comunicativos contemporáneos.
el segundo coloquio de semiótica y ritualidades realizado en la Universidad Intercultural del Estado de México fue un esfuerzo colectivo tanto de académicos de la UIM como académicos de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, así como colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La idea de este coloquio era fundamentalmente poner a dialogar las investigaciones de carácter académico con las prácticas rituales concretas que nos compartieron personas que provenían de comunidades originarias y de comunidades aledañas a la universidad. Fue entonces un espacio de intercambio y de formación muy interesante, en donde, por un lado, tuvimos la oportunidad de escuchar a través de ponencias y conferencias magistrales cómo es que los investigadores y los estudiantes están comprendiendo y analizando los fenómenos rituales contemporáneos, pero por otro, el coloquio fue la ocasión para organizar talleres de danza, talleres de capoeira, talleres de tejido, de tendido de semillas, en donde los estudiantes y los investigadores asistentes tenían la oportunidad de complementar las investigaciones propias con la confrontación de prácticas rituales concretas. Entonces fue muy interesante ver cómo los asistentes, por un lado, nos explicaban cómo analizaban los fenómenos rituales desde la semiótica, y por otro, verlos participar en un ritual como la danza de la estrella y confrontar así sus perspectivas de investigación y además complementar sus perspectivas de investigación participando en estos talleres y rituales. Entonces, la idea de este proyecto, Coloquio de Semiótica y Ritualidades, es fundamentalmente una formación holística. No solamente tiene que ver con la investigación académica, sino también con la formación humana a través de los aprendizajes que se ofrecen en los diferentes talleres que tienen como fin el intercambio cultural con las diferentes comunidades. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Yo utilicé la árnica después de un accidente porque recibí un golpe en el ojo hace muchos años y me dieron el árnica pero en chochitos ya preparados. Los chochitos son así como pequeñas pastillitas de azúcar y ahí le pusieron extracto de árnica y esos me los tomaba, me los ponía sublinguales y se me desinflamó muy bien. Me la recomendaron para golpes y me ayudó a desinflamar, a quitar lo morado y pues no tuve ninguna secuela posterior a ese golpe y había sido después de un accidente. De ahí en fuera he visto a través de conocidos que lo utilizan para curar heridas sobre todo cuando son heridas ocasionadas por alguna caída o incluso en heridas quirúrgicas. Toman la hierbita, pero lo que es la planta, no la flor, y la ponen a hervir. Ya una vez que la pusieron a hervir, el chiste para prepararla está en que cortan la hierbita, la van a lavar y la van a poner al agua, pero ya hasta que el agua esté hirviendo, ya que comienzan a soltar las burbujitas, y ya le agregan el árnica, la dejan hervir de 3 a 5 minutos, la retiran del fuego, la cuelan, y con esa agua les va a ayudar para enjuagarse las heridas, ya sea alguna herida de alguna caída sobre todo o después de una cirugía, y ayuda a desinflamar y a cicatrizar mejor la herida y evita que haya infección. Y si hay infección en la herida, el árnica les ayuda para sanar más rápido la herida. En la comunidad, a la orilla de la carretera, lo curioso es que hay muchísima árnica. A la orilla de la carretera se forma, crece libremente, no hay algún lugar específico donde diga nada más aquí se produce, ¿no? Sino en todo el trayecto de la carretera. A la orilla se va creciendo el árnica. Tiene una forma, la florecita tiene una forma, como amarillita, y las hojitas son así como que alargaditas, y es fácil de reconocer. Es muy común el uso del árnica en mi comunidad. A través de la gente mayor la usa mucho. Lo único que sí dicen que no, el árnica nunca se debe de usar es
en una picadura de abeja y en mordeduras de perro, porque dicen que la árnica es caliente. Y si se llega a utilizar en heridas ocasionadas por la picadura de abeja y por mordeduras de perro, se infectan las heridas y no les ayuda, al contrario, les aumenta el problema de infección. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te gustaría aprender la lengua de tus abuelos? En la UIM podrás encontrar la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde se analizan procesos socioculturales y lingüísticos de pueblos originarios, con el fin de formar profesionales capaces de traducir e interpretar lenguas originarias. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. También consideramos crucial mantener un enfoque flexible y adaptativo que permita iterar varias veces frecuentemente en respuesta a la retroalimentación que se vaya obteniendo. Otra de las recomendaciones incluye realizar al menos 3 sesiones adicionales de taller para la etapa de ideación, reforzar la empatía y la comprensión de las tradiciones y valores comunitarios, ya que esto nos va a permitir profundizar y asegurar que las soluciones propuestas sean culturalmente relevantes y sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, en conclusión, el taller ayudó a restablecer la memoria histórica y la gestión adecuada de los recursos hídricos. La integración de prácticas tradicionales y métodos modernos puede mejorar la sostenibilidad y resiliencia ecológica y cultural de la comunidad. El empleo del codiseño en la gestión de los recursos hídricos en comunidades indígenas en otros estudios ha demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar la participación de la comunidad y con esto mejorar la sostenibilidad de las prácticas de manejo. Los resultados que obtuvimos también indican que integrar plenamente a los miembros de la comunidad en todas las etapas del proyecto no solo es posible, sino que también ayuda a mejorar significativamente la relevancia y la eficacia de las soluciones propuestas. Y dentro de la revalorización de las prácticas tradicionales, junto con la introducción de métodos modernos de gestión, puede proporcionar un camino sostenible hacia la resiliencia y la prosperidad ecológica y cultural. Es fundamental que las futuras implementaciones consideren la diversidad cultural y los conocimientos tradicionales como componente central del desarrollo de diseños para este tipo de proyectos. También las herramientas y técnicas participativas, especialmente aquellas que faciliten la comunicación y la colaboración, deben ser priorizadas para asegurar que todos los participantes se sientan escuchados y comprometidos con el proyecto. Además, es muy importante reconocer y abordar cualquier conflicto potencial desde el inicio para poder generar mayor resiliencia y poder evitar malos entendidos durante las fases de implementación. Esto concluye en que el codiseño sí fue aplicable, sí es un método viable y pasaremos a la segunda etapa de implementación para evaluar los resultados. Entre cielo, agua y tierra. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Seguimos dialogando con el doctor Julio Horta Gómez acerca del segundo coloquio de semiótica y espiritualidades. Julio, platícanos cómo aporta este campo de estudios a la vida académica de las universidades. Precisamente, comprender no solamente los rituales y las estructuras simbólicas que componen a esos rituales en el entorno religioso, sino también en los entornos seculares. A investigadores como José Enrique Finol,
como Antonio Caro, entre muchos otros, Alexander Mosquera. Les ha interesado en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, les ha interesado comprender, por ejemplo, cómo ocurren los rituales en los conciertos de rock, cómo ocurren los rituales de consumo, cómo ocurren los rituales de belleza, y entonces se abre un espectro de investigación que es importante poner a consideración. Entonces los rituales no solo tienen que ver con una conciencia religiosa de los seres humanos, sino también con un modo de interpretar sus propias prácticas sociales. De ahí que en el coloquio Semiótica y Ritualidades, en esta segunda edición en 2025, nos enfocamos a comprender las diferentes manifestaciones rituales que componen el espectro social de lo humano. Es importante entender estas ritualidades no solamente para estudiar cómo existen los seres humanos en las sociedades contemporáneas, sino también para prospectar cómo serán los comportamientos a futuro. Cómo ocurren las ritualidades dentro de los entornos digitales y más aún, cómo ocurren las ritualidades dentro de la construcción de realidades por inteligencias artificiales. Entonces, en el coloquio nos enfocamos a tratar de investigar diferentes dimensiones de la ritualidad, no solamente circunscribiéndonos a las prácticas religiosas sagradas, sino también tratando de extender la comprensión de lo ritual hacia otras esferas de conocimiento y hacia otras esferas de la cultura. De ahí que uno de los propósitos del coloquio tenía que ver con intercambiar metodologías, teorías, categorías y conceptos con los cuales comprendemos lo ritual, con los cuales comprendemos lo mitológico, pero también con una serie de prácticas interculturales. Y esto es lo más interesante de la propuesta del coloquio. No solo crear un espacio de intercambio académico, sino que el coloquio tenía como objetivo confrontar estas investigaciones de carácter teórico-metodológico desde el campo de la semiótica, pero también confrontar las investigaciones con prácticas rituales. Buscábamos formar espacios de intercambio intercultural en donde se detonaran aprendizajes significativos a partir de la participación en talleres y prácticas rituales que le permitían a los asistentes, estudiantes, académicos y público en general, retroalimentar lo que habíamos discutido desde la teoría semiótica en ponencias y conferencias magistrales, pero ahora con la posibilidad de complementarlo y confrontarlo, participando de un ritual, participando de un taller, participando performáticamente de entornos formativos en donde personas que venían de comunidades originarias o que venían de comunidades interculturales distintas, nos compartían sus procesos de conocimiento, y eso resultó interesante dentro del coloquio. Entonces, si me preguntas cuáles son los propósitos de un coloquio de semiótica y ritualidades, tiene que ver con un conocimiento holístico. Lo que buscábamos fundamentalmente era construir un conocimiento holístico en donde las discusiones académicas se pudieran complementar y confrontar con prácticas rituales en donde tanto ponentes como asistentes participaban de estas prácticas rituales y confrontaban sus diferentes perspectivas. La UIM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios, para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Bueno, a continuación entonces seguimos con nudos para trenzar el tejido social en la comunidad de Tocaimita.
A partir de las conversaciones que siempre se tuvieron o que se tienen con ellos, nuestra investigación adquiere un toque como una investigación horizontal. Y es una investigación horizontal porque a partir de los espacios de conversación, entonces empezó a generarse unos elementos para poder darle la voz a ellas y poder interactuar con estas comunidades. Y al darle la voz a ellas, ellas han encontrado que pueden hacer o que pueden tener 5 insumos claves. Uno, el hecho de ser mujer, el hecho de ser una persona que puede liderar procesos como lo es las mujeres que se les ha comentado en este contexto. 2, el hecho de tener unas habilidades frente a todos los escenarios que viven y poder tener unos conocimientos que pueden plasmarlos en la comunidad de Tocaimita. El hecho de tener esa energía y esa vitalidad para estar allí en estos contextos, poder hacerlo porque pues están en un medio que las reconoce y las apoyan, y a ellos se suma el poder actuar como lo están haciendo por las mismas comunidades. Entonces, en estos espacios de conversación, ellas se han ido reconociendo como esas mujeres que son capaces de transformar sus espacios. Así que lo primero que se trabajaba con ellos es identificar cuando se generaban situaciones de autoexclusión. Y cuando se generaban esas situaciones de autoexclusión, darles la palabra para que ellas empezaran a decir cómo se iban a generar esos procesos de cambio. Y entre esos procesos de cambio estaba el reconocer que habían derechos que se les estaba violentando permanentemente. Y cuando ellos reconocían que esos derechos básicos, como el derecho, por ejemplo, a una alimentación adecuada, a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a transitar por un territorio de forma tranquila, el derecho a sufrir de violencia intrafamiliar que estaba menoscabando su ser, ellas empezaron a entender la condición que tenían porque ellas aseguraban que no eran violentadas, como una forma de negación de lo que habían vivido en estos tránsitos por el territorio nacional desde el Chocó hasta llegar a Bogotá. Así que en estas relaciones con ellas mismas y poder identificar que sí han sido violentadas y de muchas maneras, ellas empiezan también a denotar que el Estado ha estado ausente. Un Estado político que las atiende de una u otra manera, pero también las revictimiza. Por ejemplo, ellas tienen la posibilidad de tener el derecho a la canasta afro, pero para eso tienen que llevar sus hijos, porque es una forma de mostrar que son personas que reciben una mesada o reciben una canasta de alimentos, pero para alimentar a la familia. Entonces, cada mes que van a recibir esta canasta, cargan con todos estos niños. Y eso también pues atenta un poco a la condición no solamente de ser desplazados, sino permanentemente revictimizar. Y por otro lado, trabajar en la apropiación de este concepto. Si soy ciudadano, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me develo como ciudadano? Y en esa es la tarea que se está desarrollando y se está apostando. Este es un ejercicio con niñas de la comunidad, con estas niñas que apuestan por participar de los diferentes talleres, y lo que se hace permanentemente es darles a conocer una cantidad de insumos para que desde el baile, desde la música de ellas, también conozcan qué significa, por ejemplo, ser mujer sujeta de derechos, qué significa el poder acceder a una educación para poderse formar, para poder transformar, y esa es la posibilidad y la tarea que tenemos con ellas de poderlas jalonar en estos procesos de cambio para que no se nos queden en estas condiciones de reproducción como un círculo vicioso de la pobreza. Un aspecto importante, fotos tomadas desde este contexto, es que dentro de la ausencia que se tiene de condiciones básicas, muchas casas allí en Tocaimita cocinan con leña. Entonces, esas son también formas de entender. Sin embargo, ante el fogón y ser ahí en su casa, pues ellos también es para calentar el espacio, pero también para poder rodearse y poder generar ese círculo de conversación alrededor de ellas.
Así que desde estos contextos, desde el fogón, desde el fuego, se transforma la comunidad de Tocaimita. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. ¿Te interesa la biología, los ecosistemas y los espacios naturales de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en Desarrollo Sustentable podrás tener la oportunidad de elaborar proyectos que influyan positivamente en tu comunidad y en el país. La licenciatura tiene la misión de formar profesionales que influyan positivamente en la toma de decisiones y acciones sociales y culturales. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, bajo la coordinación de la maestra Tamara Rubio Blanco, realizó una práctica especializada en el manejo seguro de serpientes y víboras, como parte de la asignatura Manejo y Conservación de la Biodiversidad. Durante esta actividad también se capacitaron en programación y colocación de lámparas trampa para el monitoreo de mamíferos y el uso de redes de niebla para la captura de aves con fines científicos. Una experiencia única para desarrollar habilidades prácticas que promuevan la conservación y el respeto por la fauna silvestre. En la Universidad Intercultural del Estado de México participamos de forma organizada, responsable y coordinada en el primer Simulacro Nacional 2025. Este ejercicio de prevención fortalece nuestra cultura para actuar de forma coordinada ante situaciones de emergencia. Gracias a todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y operativo por sumarse con compromiso, fortaleciendo esta importante acción. Juntos construimos una comunidad más segura. Recibimos con los brazos abiertos a la Universidad Mexiquense del Bicentenario Plantel Sultepec, en nuestra Universidad Intercultural del Estado de México. Este encuentro académico y cultural representa mucho más que una visita. Es un puente de saberes, tradiciones y experiencias que fortalecen la formación integral de nuestras y nuestros futuros profesionales de la salud. Nos honra ser parte de este espacio de diálogo, colaboración y aprendizaje mutuo, convencidos de que la diversidad es una de nuestras mayores fortalezas, que este intercambio sea solo el comienzo de nuevas oportunidades, amistades y conocimientos compartidos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Te interesa la diversidad cultural o aprender a gestionar soluciones a conflictos? Si es así y cuentas con licenciatura, no esperes más. La Universidad Intercultural del Estado de México te invita a ser parte de su maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares. ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su agrado. Hablar del segundo coloquio de semiótica y espiritualidades que se llevó a cabo a lo largo de 3 días, el 8, 9 y 10 de abril del año corriente en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México, nos ha podido
revelar un panorama interesante donde confluyeron, ya como nos ha platicado el doctor Julio Horta, diferentes elementos, no solamente académicos, sino también muchos que tendían a lo lúdico, al componente lúdico, y también otros que hacen llevar a la dimensión práctica elementos conceptuales que en algunos momentos pues es un tanto complicado comprender meramente desde su discusión en las aulas. Es así que este segundo coloquio de semiótica y ritualidades también tejió puentes interesantes con las dinámicas de articulación que hace ya desde hace varios años la Fundación Cultural Camino Rojo, y como parte de este entramado, de estas relaciones entre la universidad y la fundación, pues se tejieron vínculos también bastante interesantes en donde los estudiantes y también personas de la comunidad pudieron participar. Pues agradecemos mucho el favor de su atención para esta emisión de Conexiones. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y además que en lo sucesivo puedan visitar también los diferentes medios de difusión de la Universidad Intercultural, de la licenciatura en Comunicación Intercultural, para que ahí puedan también enterarse un poco más a profundidad de lo que aconteció durante las jornadas de este segundo coloquio de semiótica y ritualidades, que como señalabas ya, Vero, pues es un escenario que abona en buena medida a comprender todos aquellos fenómenos rituales en los que se involucran ciertas características de los pueblos, del quehacer de los pueblos originarios, pero también muchas características del quehacer de la sociedad en general. Si pensamos sobre todo que mucho de lo que realizamos cotidianamente pasa por una dimensión ritual, por una dimensión reiterativa, por una dimensión de proyección hacia lo misterioso, hacia la incertidumbre, o también señalarlo, ¿por qué no?, hacia lo sagrado propiamente, como es que se entiende normalmente esta concepción de la ritualidad. Pues como decía, agradecemos mucho el favor de su atención. Además agradecemos a todo el equipo de producción: Daniel Vallejo Garduño, Nadia Cruz, Daniel González, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.